No hacer nada no es la solución. Impulsemos una terapia para inhibir el deseo sexual desenfrenado de los criminales. Les voy a compartir el día de hoy mi videocolumna que en esta ocasión titulé La castración química, solución para crímenes sexuales. Mi nombre es Ivette Gess y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Aquí desde Cancún. Sin duda la medida es polémica. Esto de la castración química, habrá sectores que se opongan completamente a ello, pero como bien lo argumentó un diputado del país que se llama Moldavia, tras cumplir la pena carcelaria, los pederastas vuelven a cometer los mismos crímenes. A lo largo de los últimos años, en ese país, los pederastas volvían a ser procesados una y otra vez por el mismo delito, el mismo cargo. Así que con esos antecedentes, el legislador impulsó y logró que desde 2012 el Parlamento moldavo aprobara la castración química obligatoria, pues ya era insostenible el crecimiento de los abusos contra menores. Sucedía que esa nación se había convertido en un lugar de destino para los pederastas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y a todo esto, ¿qué es la castración química? No es cortar ninguna parte del cuerpo, eso hay que tenerlo bien presente, no es como muchos piensan. Consiste en la administración de medicamentos que reducen la libido. Se aplica con el objetivo de impedir justamente que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales pues reincidan, ya que ellos mismos han dado testimonio, traen así como un monstruo adentro que no pueden controlar. Claro, falta por supuesto quienes se opongan y que aboguen porque el asunto atenta contra los derechos humanos. Aquí habría que preguntarse, ¿y acaso los criminales no atentan contra los derechos humanos de sus víctimas? En nuestro estado hay un diputado de la 16ª legislatura que se encuentra impulsando una ley al respecto en este tema. Me parece que para opinar de manera inteligente y con argumentos, debemos tener suficientes elementos para analizar de qué se trata este asunto. Igualmente, checar qué sucede en otros países. No nos quedemos con los clásicos lugares comunes y argumentos o frases así primitivas. Vayamos país por país. Estados Unidos. En 1966, el sexólogo John Money fue el primer estadounidense en aplicar la castración química para recetar acetato, un nombre ahí medio raro, como un tratamiento para los pacientes con impulsos pedófilos. 3 décadas después, en 1996, California, el estado de California, modificó su código penal para incluir el tratamiento como un castigo contra los abusadores de menores. Al año siguiente, en Florida, se aprobó una ley similar y al día de hoy son 9 estados que aplican esta medida en casos de abusos sexuales, especialmente contra menores. Además hay otros estados como Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregon, Texas y Wisconsin. Polonia. El 25 de septiembre del 2009, la Cámara Baja del Parlamento polaco aprobó una enmienda al Código Penal por la que permitió la castración química para los pederastas. Con ello se convirtió en el primer país de la Unión Europea en legislar sobre el tema. Esto entró en vigor en junio de 2010 y desde entonces cualquiera puede ser forzado a someterse a esta terapia química y psicológica para reducir su desenfrenado deseo sexual y terminar con una pena de prisión que sea menor. ¿Qué pasa en Rusia? El 4 de octubre de 2011, el Parlamento de Rusia aprobó en primera lectura una ley contra la pederastia. De acuerdo a ella, quienes sean hallados culpables de haber cometido crímenes sexuales contra menores de 14 años enfrentarán la castración química y los reincidentes enfrentarán cadena perpetua. La decisión la tomó un tribunal con base en un informe solicitado por psiquiatras forenses. ¿Qué sucede en Argentina? Acusados por la creciente ola de ataques sexuales, en marzo del 2010, las autoridades de la provincia de Mendoza, que está al oeste ahí de Argentina, anunciaron que los condenados por violación podrían someterse a la castración química. El gobierno mendocino
tomó la decisión, tras determinar que el 70% de quienes estaban en prisión por este abuso sexual eran reincidentes. ¿Qué sucede en la India? Ante los escándalos de violación en la India, la Corte Suprema pidió al Parlamento endurecer las penas de quienes los cometen. Asimismo, los criminales sexuales cuya víctima es menor de 14 años pueden solicitar la castración química voluntaria. Esto les permite acceder a la libertad condicional si ya están cumpliendo una condena o lograr una sentencia más indulgente. En Estonia se sumó a la lista de los países en aprobar la castración química obligatoria para aquellos que hayan cometido abusos sexuales. De acuerdo a la legislación, los tribunales pueden imponer un tratamiento médico para reducir la libido. ¿Qué pasa en Corea del Sur? Por primera vez en la historia de Corea del Sur, el 2 de enero de 2013, la Corte de Seúl condenó a un hombre de 31 años acusado de pederastia. Lo acusó y lo encarceló y le obligó a tener una castración química con un tratamiento hormonal. La ley de la castración obligatoria se había ratificado meses antes, en 2012, y permitía el uso del tratamiento hormonal para los condenados a pederastia en mayores de 19 años que la Corte considere proclives a volver a delinquir. ¿Qué sucede en Indonesia? Los jueces en Indonesia pueden ordenar que se someta a la castración química a aquellos que cometan crímenes sexuales contra menores. El Parlamento dio luz verde a la castración química obligatoria para los delincuentes sexuales. Fue el propio presidente Joko Widodo quien propuso la medida a raíz de la brutal violación en grupo de una niña de 14 años, la cual escandalizó al país, por supuesto. La violencia sexual contra los niños ha crecido de forma significativa en Indonesia, por lo que el decreto proveyó a los jueces de un espacio para optar por castigos más severos y que tengan un efecto disuasorio en los perpetradores. ¿Qué sucede en la India? La Corte Suprema de la India pidió al Parlamento considerar castigos más duros, incluida la castración química, para aquellos que violen niños. Lo consideran un crimen, por supuesto, atroz e inconcebible y cruel también. Existe también la castración voluntaria. Hay países que la aceptan, la han abordado, y en la lista se incluyen, Reino Unido, Australia, España, Francia y solamente un país en América Latina. ¿Qué estamos esperando para impulsar y aprobar una solución que ya se aplica exitosamente en otros países? Ahora bien, ¿por qué algunos pudieran no estar de acuerdo con la medida, que no se aplique? Para eso sirve la historia, justo para conocerla y para no permitir que sucedan de nuevo casos extremos. Les voy a platicar rápidamente qué sucedió con el llamado padre de la computación, el británico Alan Turing. Él fue procesado por homosexualidad en el año de 1952 y fue condenado a la castración química. Solo por eso. Recuerden que en esos años era un crimen, un delito, la homosexualidad. Por donde quiera que se le vea, fue una medida injusta. Pero eso no tiene nada que ver con la actualidad, donde los derechos de todos son aceptados en la mayoría de los países. Eran otros tiempos donde la homosexualidad, como les comento, era delito, donde las restricciones a los derechos más básicos era lo cotidiano. Y algo muy importante, no confundamos, estamos hablando de aplicar una terapia médica a criminales, no solo para inhibir un desaforado y muchas veces incontrolable deseo sexual, ya que los mismos delincuentes han dado testimonio de ello, que traen así como un diablo adentro que no pueden controlar, y de hecho este tratamiento les ayuda a evitar crímenes. Si suena muy escandaloso llamarle castración química, o se presta a confusiones de que van a cortar alguna parte del cuerpo cuando no es así, entonces quizás sea prudente cambiarle el nombre, que se llame solamente una terapia para evitar el deseo sexual desenfrenado y listo. Pero de que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Yo vuelvo con la pregunta,
¿Qué estamos esperando para impulsar y aprobar una solución que ya se aplica exitosamente en otros países? Les recuerdo mi nombre, Ivette Hess, y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Aquí desde Cancún. Nos vemos en una próxima.